Elena se despertó con el corazón latiéndole con fuerza. El eco de las palabras de su hermanastra resonando en su mente como un trueno en la quietud de la noche. Te amo, Elena. No como a una hermana, había dicho María bajo la lluvia torrencial que azotaba la tienda de campaña en las sierras de Guadarrama. Y en ese instante, el mundo que conocían se desmoronó, dejando un abismo de confusión y deseo prohibido. La mañana siguiente, mientras el sol se filtraba a través de las nubes, Elena no pudo mirar a María a los ojos, sabiendo que esa confesión no solo había cambiado su relación, sino que amenazaba con destruir el frágil equilibrio de su familia reconstruida. Elena, de 25 años, siempre había sido la responsable, la que mantenía unida a la familia después de que su madre se casara con el padre de María 5 años atrás. Vivían en Madrid, en un apartamento modesto en el barrio de Chamberí, donde las cenas familiares eran un ritual forzado de sonrisas y conversaciones superficiales. Elena trabajaba como profesora de literatura en un instituto, impartiendo clases sobre autores clásicos españoles como Lorca y Unamuno, cuya exploración de los conflictos internos resonaba ahora más que nunca en su propia vida. María, 2 años menor, era la rebelde, estudiando arte en la universidad, con un talento para pintar paisajes que capturaban la esencia salvaje de la naturaleza, pero también las tormentas emocionales que bullían en su interior. El viaje de senderismo había sido idea de sus padres, un intento desesperado por fortalecer los lazos familiares. Necesitamos tiempo juntos, lejos de la ciudad, había dicho la madre de Elena, ignorando las tensiones subyacentes. Partieron un viernes por la mañana, cargando mochilas con provisiones para 3 días en las montañas. El primer día transcurrió con normalidad, caminatas por senderos empinados, risas forzadas ante chistes tontos del padrastro, y pausas para admirar las vistas de los picos nevados. Pero esa noche, cuando una tormenta inesperada los obligó a refugiarse en tiendas separadas, Elena y María terminaron compartiendo una, mientras los padres ocupaban la otra. Dentro de la tienda, el aire era denso con el olor a tierra húmeda y el sonido incesante de la lluvia. Elena intentaba dormir, pero María, acurrucada a su lado, comenzó a hablar en susurros. Elena, ¿alguna vez has sentido que tu vida es una mentira?, preguntó María, su voz temblorosa. Elena, sorprendida, se giró para mirarla. Los ojos de María brillaban en la penumbra, reflejando una vulnerabilidad que Elena nunca había visto. Todos los días, respondió Elena, pensando en su propia insatisfacción, en las relaciones fallidas con hombres que nunca la habían hecho sentir viva. La conversación derivó hacia lo personal. María confesó sus luchas en la universidad, donde se sentía atraída por una compañera de clase, pero el miedo al rechazo la paralizaba. Elena escuchaba, su corazón acelerándose al reconocer ecos de sus propios sentimientos reprimidos. Había tenido sueños confusos, atracciones fugaces hacia mujeres que atribuía a la curiosidad. Pero cuando María, con lágrimas en los ojos, admitió que esos sentimientos se dirigían hacia ella, Elena sintió un pánico abrumador. No puede ser, murmuró, retrocediendo en la estrecha tienda. Sin embargo, en ese momento de crisis, algo se despertó en ella, una chispa de reciprocidad que la aterrorizaba. Al amanecer, la tormenta había pasado,
pero la tensión entre ellas era palpable. Durante el desayuno, Elena evitó el contacto visual, mientras María fingía normalidad ante sus padres. El padrastro, un hombre conservador de Andalucía, comentaba sobre la belleza de la naturaleza, ajeno a la tormenta interna. La madre de Elena, siempre perceptiva, notó algo extraño. ¿Estás bien, hija?, preguntó. Pero Elena negó con la cabeza, alegando cansancio. El grupo continuó la caminata, subiendo hacia un mirador con vistas al valle. Cada paso era una batalla para Elena. ¿Debía confrontar a María o enterrar el secreto? Por la tarde, encontraron un claro donde acamparon nuevamente. Mientras armaban las tiendas, María se acercó a Elena. Lo siento si te asusté anoche, susurró. Elena, con el corazón en un puño, respondió, no es eso. Es que yo también siento algo. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Y en ese instante se selló un pacto silencioso de exploración mutua. Pero el miedo acechaba. ¿Qué pasaría si sus padres se enteraban? La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en familias tradicionales como la suya. Esa noche, bajo un cielo estrellado, conversaron en voz baja. María habló de su infancia, de cómo siempre se sintió diferente, rechazada por amigos en el colegio por no encajar en los roles esperados. Elena compartió sus dudas sobre su orientación, reprimidas por el deseo de complacer a su madre, viuda que había encontrado estabilidad en este nuevo matrimonio. Si lo supieran, nos destruirían, dijo Elena, imaginando las reacciones. El padrastro, devoto católico, podría repudiarlas. La madre, dividida entre el amor maternal y las normas sociales. El segundo día trajo más desafíos. Durante una subida empinada, María resbaló, y Elena la sostuvo, sus manos entrelazadas en un gesto de necesidad y deseo. El contacto físico, inocente en apariencia, avivó la chispa. Pero al llegar al cima, un grupo de excursionistas pasó, y Elena soltó la mano abruptamente, avergonzada. María notó el gesto, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Siempre tendrás miedo, ¿verdad?, preguntó más tarde, cuando estaban solas. Elena no respondió. Pero internamente, el conflicto rugía. Elegir el amor significaba arriesgar el rechazo familiar, la estabilidad emocional. Al atardecer, sentadas junto a una fogata, los padres compartieron anécdotas de su juventud. El padrastro habló de tradiciones andaluzas, enfatizando el valor de la familia nuclear. Elena sintió náuseas, sabiendo que su verdad desafiaba todo eso. María, más audaz, intervino con preguntas sutiles sobre aceptación. Pero el padrastro desvió el tema. Esa noche, en la tienda, Elena y María no durmieron. Se miraron en silencio, reconociendo la atracción, pero sin cruzar límites físicos. Era un amor naciente, frágil, cargado de implicaciones. El viaje estaba llegando a su fin, pero el verdadero drama apenas comenzaba. De regreso a Madrid,
Elena decidió confrontar sus sentimientos. En el coche. Mientras los padres dormitaban. María tomó su mano discretamente. Elena no la retiró. Pero el pánico crecía. ¿Podrían mantener esto en secreto? ¿O la verdad explotaría? ¿Forzando decisiones dolorosas? La ciudad se aproximaba. Y con ella, la realidad opresiva de la sociedad. Aproximadamente 1050 palabras. File 2. Al llegar a casa, la normalidad aparente se rompió rápidamente. Elena no podía concentrarse en su trabajo, las clases de literatura se volvían un borrón. Donde citaba poemas sobre amores prohibidos sin darse cuenta de la ironía. María. En la universidad. Pintaba con furia. Lienzos llenos de colores turbulentos que representaban tormentas emocionales. Vivían bajo el mismo techo. Pero el secreto las separaba y unía al mismo tiempo. Cada mirada robada en la cena era una promesa y una amenaza. Una semana después, María confrontó a Elena en su habitación. No podemos ignorar esto, dijo, cerrando la puerta. Elena, sentada en la cama, sintió el pulso acelerarse. Es peligroso. María. Nuestros padres. La sociedad. Pero María, con su espíritu indomable, argumentó, el amor no debería esconderse. ¿Cuánto tiempo más viviremos en mentiras? Elena sabía que tenía razón. Pero el miedo a las consecuencias la paralizaba. Recordaba las historias de amigas que habían salido del armario. Solo para enfrentar rechazo familiar y aislamiento social. En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en círculos conservadores como el de su padrastro, persistían los estigmas. La tensión escaló cuando la madre de Elena notó cambios. Pareces distante. Hija. ¿Hay algo con un chico?, preguntó durante el desayuno. Elena negó. Pero el rubor la traicionó. María. Al otro lado de la mesa. Bajó la mirada. El padrastro. Leyendo el periódico. Comentó casualmente sobre un artículo de degeneración moral en la juventud. Lo que hizo que Elena se sintiera expuesta. Esa noche, solas en el balcón, María propuso un plan, salgamos juntas. Como amigas. Y veamos qué pasa. Elena accedió. Pero con reservas. Su primera cita fue en un café en Malasaña. Barrio bohemio de Madrid conocido por su comunidad LGBT. Sentadas en una mesa al aire libre. Hablaron libremente por primera vez. María confesó haber sentido atracción por Elena desde el principio. Interpretando su cercanía fraternal como algo más. Elena admitió lo mismo. Recordando momentos de intimidad inocente que ahora cobraban nuevo significado. Pero, ¿y si nos descubren?, insistió Elena. María. Optimista. Respondió, enfrentaremos lo que venga. Sin embargo, la realidad golpeó pronto. Al regresar a casa, encontraron a los padres discutiendo. El padrastro había encontrado un dibujo de María, dos mujeres abrazadas. Ambiguo pero sugerente. ¿Qué es esto?, exigió, agitando el papel. María, pálida, improvisó, es para un proyecto de arte. Pero el padrastro no quedó convencido. No quiero influencias raras en esta casa. Gruñó.
recordando sus raíces católicas. La madre de Elena medió. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Elena, aterrorizada, decidió distanciarse. Evitó a María durante días, sumergiéndose en el trabajo. Pero el aislamiento solo intensificó sus sentimientos. En una clase, mientras explicaba La casa de Bernarda Alba de Lorca sobre represión y deseo, se quebró emocionalmente. Una alumna notó su distracción. Y Elena se excusó. Esa noche, María irrumpió en su habitación. No puedes huir de mí. Ni de ti misma, dijo, con lágrimas. Elena, agotada, la abrazó. Y en ese gesto, sellaron su compromiso emocional. Lo intentaremos, murmuró Elena. Pero las complicaciones surgieron. María comenzó a frecuentar círculos LGBT, asistiendo a reuniones en Chueca. Elena la acompañó una vez, sintiéndose liberada pero expuesta. Allí, conocieron a otras mujeres en situaciones similares, compartiendo historias de rechazo y resiliencia. Una, llamada Sofía, había perdido el contacto con su familia tras salir del armario. El precio es alto, pero la libertad vale más, dijo Sofía. Elena absorbía las palabras, debatiendo internamente. En casa, la presión familiar aumentaba. La madre organizó una cena con un amigo para Elena, un colega del padrastro, insinuando emparejamientos. Elena asistió por obligación, pero su mente estaba con María. Al volver, encontró a María celosa y herida. Estás jugando a dos bandas, acusó. Elena negó. Pero el daño estaba hecho. Discutieron. Voces elevadas que casi alertan a los padres. Elijo el amor. Pero temo el costo, confesó Elena. María, dolida, se retiró. Días después, un incidente lo cambió todo. El padrastro encontró mensajes en el teléfono de María. Ambiguos pero incriminatorios. De una amiga LGBT. Furioso, confrontó a María. Esto es inaceptable. ¿Estás involucrada en esa basura?, gritó. María, en un arrebato de coraje, admitió parcialmente sí. Me gustan las mujeres. El padrastro palideció. Y la madre intervino, choqueada. Elena, testigo silenciosa, sintió el mundo colapsar. El padrastro exigió que María se fuera. Pero la madre lo calmó temporalmente. Esa noche, Elena consoló a María. Pero el secreto pendía de un hilo. La familia se fracturaba. Elena enfrentaba una elección: apoyar a María abiertamente, arriesgando todo, o permanecer en silencio, traicionando su amor. El conflicto interno la consumía. ¿Era correcto priorizar el amor sobre la familia? ¿O el deber filial prevalecía? Mientras Madrid dormía, Elena tomaba una decisión que alteraría sus vidas para siempre. La confrontación familiar estalló como una bomba. Al día siguiente, el padrastro convocó una reunión familiar en el salón. Tenemos que hablar de esto, dijo.
Su voz tensa. María se sentó erguida. Desafiante. Mientras Elena intentaba mantener la compostura. La madre. Con ojos enrojecidos. Preguntó, ¿es verdad? María. ¿Te gustan las mujeres? María asintió. Y el silencio se hizo ensordecedor. El padrastro explotó, esto es contra natura. En mi familia. No toleramos desviaciones. Citó pasajes bíblicos. Ignorando los avances sociales en España. Elena. Incapaz de quedarse callada. Intervino, papá. No es una desviación. ¿Es quién es? El padrastro la miró. Sorprendido. ¿Y tú qué sabes? Elena tragó saliva. Y en un momento de valentía. Confesó, porque yo también lo siento. Por María. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia. La madre jadeó. Cubriéndose la boca. El padrastro se levantó. Rojo de ira, esto es incesto. Una abominación. Aunque no eran hermanas de sangre. El tabú social era inmenso. La madre. Dividida. Lloró, hijas. ¿Cómo pudisteis? Pensé que erais cercanas. Pero esto. María defendió, no elegimos esto. Simplemente pasó. Pero el daño era irreparable. El padrastro dio un ultimátum, o cambian. O se van. Elena sintió el peso de la elección, quedarse significaba reprimir su identidad, irse. Perder la familia. Esa noche. Las hermanastras hablaron en susurros. Huyamos juntas. Sugirió María. Elena dudaba, ¿y mamá? La destrozaríamos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena buscó consejo en una terapeuta especializada en temas LGBT. Recomendada por Sofía. En la sesión. Exploró sus conflictos, el amor por María versus el deber familiar. El amor propio es clave. Dijo la terapeuta. Pero, ¿a qué precio?, replicó Elena. Mientras María enfrentaba acoso en la universidad, rumores se extendieron tras una discusión con una amiga traicionera. Algunos me apoyan. Otros me juzgan. Contó a Elena. La presión social se intensificó. En una manifestación en Chueca por derechos LGBT. María participó. Gritando consignas. Elena la observó desde lejos. Admirando su coraje pero temiendo repercusiones. Un fotógrafo capturó a María. Y la imagen apareció en redes sociales. El padrastro la vio y estalló nuevamente, estás avergonzando a la familia. Amenazó con desheredarlas. La madre. Atrapada. Intentó mediar, démosles tiempo. Pero el rift crecía. Elena tomó una decisión controvertida, confrontar al padrastro a solas. No es elección nuestra. Argumentó. Él respondió con prejuicios arraigados, en Andalucía. ¿Dónde crecí? Esto no se acepta. Elena apeló a su humanidad, ¿preferirías hijas infelices? Él vaciló. Pero el orgullo prevaleció. Si seguís así. No hay lugar aquí. Elena salió destrozada. Cuestionando si valía la pena. María. Meanwhile. Encontró apoyo en su círculo artístico. Una exposición de sus pinturas. Inspiradas en su lucha.
Atrajo atención. Una crítica elogió su autenticidad emocional. Pero el éxito vino con backlash, comentarios homofóbicos en línea. María se endureció. Pero internamente sangraba. Cada día duele más, confesó a Elena. Su relación se profundizaba en la adversidad. Con conversaciones sobre futuro, mudarse a Barcelona. Más liberal. O pelear por aceptación. Un giro inesperado ocurrió cuando la madre descubrió cartas antiguas de su propia juventud, revelando una amistad especial con una mujer reprimida por normas sociales. Confrontada por Elena, admitió, tuve sentimientos similares. Pero elegí el camino seguro. Esto humanizó su posición. Pero no cambió el ultimátum. No quiero que sufráis como yo, dijo. Pero el miedo la retenía. La clímax familiar llegó en una cena tensa. El padrastro anunció: María, te vas a casa de tu tía en Sevilla. María se negó, no sin Elena. Elena, en un acto de desafío, declaró: entonces nos vamos juntas. La madre suplicó: no destrocéis esto. Pero las hermanastras empacaron, eligiendo el amor sobre la comodidad. Al partir, Elena sintió liberación mezclada con culpa. ¿Era esto traición o supervivencia? En su nuevo apartamento en Lavapiés, barrio multicultural, comenzaron una vida juntas. Pero las sombras persistían, llamadas ignoradas de la madre. Silencio del padrastro. Elena luchaba con depresión, cuestionando su elección. María, más resiliente, la apoyaba: pagamos el precio por ser nosotras. Sin embargo, un mensaje de la madre cambió todo: necesito tiempo. Pero os quiero. ¿Era esperanza o ilusión? El camino adelante era incierto, lleno de más pruebas. La vida en Lavapiés era un remolino de libertad y desafíos. Elena encontró un trabajo temporal en una librería, rodeada de libros que ahora leían juntas con María, discutiendo temas de identidad en autores como Almudena Grandes. María continuó sus estudios. Pero el estigma la seguía: profesores conservadores la marginaban sutilmente. Su relación florecía en privado, con paseos por el Retiro, donde se tomaban de la mano sin miedo. Pero el costo emocional era alto. Elena soñaba con reconciliación familiar, mientras María abogaba por independencia total. Un conflicto surgió cuando María propuso hacer pública su relación en redes. Es hora de vivir abiertamente, dijo. Elena, cautelosa, temía repercusiones laborales. En mi instituto hay padres conservadores. Discutieron. Revelando grietas, María acusaba a Elena de cobardía, Elena a María de impulsividad. La tensión culminó en una pelea: si tanto temes. Quizás no debimos empezar, gritó María, saliendo furiosa. Elena, sola, reflexionó sobre sus sacrificios: había perdido la estabilidad familiar por esto. Al día siguiente, María regresó arrepentida. Perdóname. Es el estrés. Se reconciliaron. Pero el incidente dejó huellas. Elena buscó grupos de apoyo LGBT, donde compartió su historia. Una mujer mayor relató su propia pérdida familiar, advirtiendo: a veces, la reconciliación nunca llega. Elena internalizó el mensaje:
debatiendo si persistir o rendirse. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, les presentó más pruebas. En una fiesta en Chueca, conocieron a parejas similares, inspiradoras pero también advertencias. Una pareja había sido desheredada, otra aceptada tras años. María se motivó, lucharemos. Pero Elena dudaba. Especialmente cuando recibió una carta de su madre, echo de menos mis hijas. Tu padrastro está enfadado. Pero quizás con tiempo. Elena respondió, invitándola a visitar. Pero el padrastro vetó. El drama escaló con una traición inesperada. Una amiga de María, celosa de su talento, filtró su relación a la universidad. Rumores se extendieron. Y María enfrentó bullying. Perra lesbiana. Le escribieron en su taquilla. Devastada, consideró abandonar los estudios. Elena la consoló, no les des el gusto. Juntas denunciaron el acoso, ganando apoyo de aliados progresistas. Pero el incidente profundizó su vínculo, a costa de más dolor. Elena enfrentó su propia crisis laboral. Un padre de alumno, enterado por chismes, exigió su despido, no quiero que influya en mi hijo. El director, liberal, la defendió. Pero Elena sintió la vulnerabilidad. ¿Vale la pena?, se preguntó. María respondió, sí. Porque somos reales. Su amor se fortalecía en la adversidad. Pero Elena pagaba con ansiedad crónica. Un punto de inflexión llegó en una visita sorpresa de la madre. Llegó sola. Lágrimas en los ojos, no puedo perderos. Confesó sus propios remordimientos por reprimir sus sentimientos pasados. Elegí seguridad. Pero fue un error. Elena y María la abrazaron. Un momento de esperanza. Pero al mencionar al padrastro, la madre suspiró, él necesita tiempo. Partió prometiendo mediar, dejando a las hermanastras optimistas pero cautelosas. Sin embargo, la alegría fue efímera. El padrastro, enterado de la visita, llamó furioso, no las quiero ver nunca más. Cortó el contacto con la madre temporalmente, forzándola a elegir. Ella, dividida, se distanció nuevamente. Elena se quebró, todo por nosotras. María, furiosa, declaró, es su prejuicio. No nuestra culpa. Pero el daño emocional era profundo, Elena consideró terapia de pareja. En medio del caos, María organizó una exposición personal, titulada Tormentas internas, pintando su viaje. La inauguración atrajo multitudes, incluyendo a Sofía y otros aliados. Elena dio un discurso improvisado, el amor no elige formas, nosotros elegimos aceptarlo. Aplausos resonaron. Pero ausentes estaban sus padres. El éxito de María contrastaba con el vacío familiar. A medida que los meses pasaban, las hermanastras construían una nueva normalidad. Participaron en el Orgullo de Madrid, marchando con banderas arcoíris, sintiéndose parte de algo mayor. Pero las noches traían dudas, ¿habían tomado la decisión correcta? Elena escribía un diario, explorando matices éticos, ¿era egoísta priorizar el amor romántico sobre los lazos sanguíneos? María,
Más pragmática. Enfocaba en el futuro. Su relación. Forjada en fuego. Era resiliente. Pero el precio pagado las marcaba para siempre. Los años siguientes trajeron una evolución gradual pero dolorosa. Elena ascendió en su carrera, convirtiéndose en coordinadora de programas educativos inclusivos, canalizando su experiencia en advocacy LGBT. María se graduó con honores, sus pinturas ganando reconocimiento en galerías de Barcelona y Madrid. Vivían en un apartamento soleado en Malasaña, rodeadas de amigos que formaban una familia elegida. Pero el vacío de sus padres persistía como una herida abierta. Ocasionales mensajes de la madre llegaban: os extraño. Pero siempre con excusas para no visitar. El padrastro, inflexible, mantenía su postura. Elena intentó un último puente, una carta detallando su felicidad y pidiendo comprensión. La respuesta fue silencio. María, resignada, dijo: quizás nunca cambien. Elena no daba. Pero internamente debatía: ¿había sido su elección un error moral? Priorizando deseo personal sobre unidad familiar. Un evento inesperado forzó una confrontación final. La madre enfermó. Un problema cardíaco menor pero alarmante. Llamó a Elena: venid. Por favor. Ignorando advertencias. Fueron al hospital. El padrastro las vio y estalló: fuera. Pero la madre intervino: son mis hijas. En una habitación privada. Confesó: he vivido en miedo demasiado tiempo. Os acepto. Lágrimas fluyeron, era un paso hacia la reconciliación. El padrastro, testigo, se ablandó ligeramente. No lo entiendo. Pero no quiero perder a mi esposa. No fue aceptación plena. Pero un tregua. Las visitas se volvieron esporádicas. Tensas pero progresivas. Elena y María navegaban esta nueva dinámica, pagando con paciencia el precio de su autenticidad. Reflexionando. Elena reconocía los daños: amistades perdidas, carreras obstaculizadas, salud mental afectada. Pero también las ganancias: un amor profundo, autoaceptación, contribución a la sociedad. María, siempre la optimista, pintaba un futuro brillante. Hemos despertado, decía. La historia de ellas inspiró a otros. En charlas comunitarias, compartían su viaje, enfatizando que el amor requiere coraje y sacrificios. Pero Elena siempre terminaba con una pregunta: ¿es correcto sacrificar la familia por el amor personal? ¿O el deber filial debe prevalecer siempre? Esta interrogante dejaba a las audiencias debatiendo, reflejando las complejidades de la vida. En su vida diaria, las tensiones persistían. Discusiones sobre matrimonio surgían: María quería casarse, Elena temía revivir conflictos. Hemos pagado suficiente, argumentaba Elena. Pero eventualmente, en una ceremonia íntima en las playas de Costa Brava, se unieron, con la madre presente, el padrastro ausente. Era un triunfo agridulce. Años después, con canas incipientes, miraban atrás. El viaje de senderismo que lo inició todo parecía distante. Pero sus lecciones perduraban. Habían enfrentado traiciones, pérdidas, pero emergido más fuertes. Sin embargo,
La pregunta permanecía, en la balanza de la ética. ¿Habían elegido bien? ¿Es moralmente justificable priorizar un amor prohibido sobre los lazos familiares tradicionales? ¿O el sacrificio personal por el bien común es siempre la elección correcta?